Muy bienvenido a su programa Mesa Gubernamental Región Centro Occidente. Darle las gracias al Colegio de Contadores de Guadalajara que nos hace favor de facilitarnos las instalaciones, hermosas instalaciones, realmente lo he manifestado varias veces, que son instalaciones de primer mundo, y darle también el agradecimiento al doctor Salvador que hace favor de acompañarnos en su programa Mesa Gubernamental Región Centro Occidente. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias, al contrario. Gracias al Colegio de Contadores de Guadalajara, a través aquí de Luis, por la invitación. Muchísimas gracias. Pues bueno, ahora vamos a hablar de un tema altamente sensible, ¿sí? El nombre del tema es Nuevo Modelo de Transparencia, con tantos cambios que se han generado últimamente, mediáticos, lo diríamos de esta manera, que muchos ciudadanos que desconocen de la materia piensan que la transparencia prácticamente pasó a segundo término, ¿sí? Pues es el tema fundamental. Esperemos que sea de su agrado. Previo a iniciar con todos estos cuestionamientos, voy a leer la semblanza curricular del doctor Salvador Romero Espinosa. Es abogado por la Universidad de Guadalajara, es maestro en Derecho Público por la Universidad Panamericana, es doctor en Derecho Electoral por el Instituto de Investigación y Capacitación Electoral, tiene la especialidad en Derecho Constitucional y Amparo y en Derecho Procesal Fiscal por la Universidad Panamericana, en Derecho Administrativo por el Instituto Nacional de Administración Pública y en Gestión Pública y Protección de Información por el Centro de Estudios Superiores de la Información Pública. Es socio fundador y presidente del Instituto Mexicano de Transparencia, SC, que prácticamente por lo que hemos comentado es nuevo esta nueva asociación, lo diríamos de esta manera. Es socio fundador de la Asociación Mexicana de Privacidad de Datos, es prestador certificado de mecanismos alternos de soluciones de controversias desde el año 2023, es miembro de la Junta Directiva y coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales y Derecho de la Información del capítulo Occidente de Ilustres y Nacional del Colegio de Abogados de México de Asociación Civil. Del año 2016 al 2025 fue comisionado del Instituto de Transparencia e Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, el famoso ITEI, ¿sí? Del cual fue presidente del año 2022 al 2023. Pues prácticamente acabas de concluir, doctor. Sí, hace una semana. Hace una semana. Es autor del libro Derecho de la Privacidad y la Protección de Datos Personales, coautor del libro La debida clasificación de la información pública, teoría y práctica, es autor del libro Registro Nacional de Compromisos Electorales y es autor del libro Las redes sociales digitales, su relación con el derecho de la información, la libertad de expresión y la privacidad. Fue director de la revista Caja de Cristal del año 2018 al 2025. Esta Caja de Cristal, si mal no recuerdo, fue también encausada por la Contraloría del Estado de Jalisco, doctor. Sí, también tuvieron participación activa en esa revista también. Muy bien, fue coordinador de la Comisión Jurídica de Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional de Transparencia del año 2018 al 2023. Se ha desempeñado también entre otros cargos como coordinador de la sindicatura del Ayuntamiento de Guadalajara, director del órgano técnico de puntos constitucionales del Congreso del Estado de Jalisco, asesor parlamentario del Congreso de la Unión, secretario ejecutivo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, secretario relator en el Tribunal Electoral de Jalisco, pues entre otros. ¿Qué te puedo decir? Realmente una experiencia muy amplia del doctor Salvador Romero, y por lo que veo el enfoque altamente transparente, ¿no? Lo diríamos de esta manera, ¿no? Sí. Pues bueno, doctor, pues iniciamos con los cuestionamientos y ahorita nuevamente lo argumento de todo esto que se ha dado desde la federación, la centralización, en la cuestión de transparencia, ¿no? Todos como ciudadanos creemos que está aniquilada totalmente la transparencia, sin embargo, quisiera que nos dieras tu punto de vista, para dónde va direccionado, qué hace falta y no creernos que realmente está todo perdido, ¿no? Entonces,
Pues bueno, ¿qué riesgos tiene para la transparencia la desaparición del INAI, ¿sí? Y el ITEI, o sea, el INAI nacional y el ITEI a nivel local. Sí, es correcto. Mira, reitero el agradecimiento por la invitación a este espacio y saludo a todas y a todos los que nos ven desde estas aplicaciones tecnológicas y felicito además al Colegio de Contadores por este espacio tan moderno para este tipo de entrevistas o de cursos, programas de capacitación, etc. Esta reforma se da en el contexto de lo que se llamó la reforma de la simplificación administrativa, que fue una reforma producto de un discurso según el cual los órganos constitucionales autónomos que no dependen directamente de la administración pública eran un peso financiero, digamos, oneroso e innecesario para el país, ¿no? Y entonces se hace esta propuesta por el anterior presidente que ahora con esta mayoría calificada se retoma en esta legislatura, con esta administración, y donde desaparecen, entre otros, al Instituto Nacional de Transparencia, al INAI, y a los 32 institutos locales de transparencia, entre ellos el ITEI, el Instituto de Transparencia de Jalisco. El argumento principal, insisto, que fue digamos, el costo de estos institutos, pues en realidad fue un argumento que nunca se pudo sostener, porque ya hay estudios actualmente que pues señalan que cuando menos el nuevo modelo va a costar lo mismo. Si bien las entidades que tomaron el cargo a nivel federal, por ejemplo, en este caso se creó como Autoridad Garante de Transparencia para el Pueblo, sí tienen un impacto presupuestal menor. La realidad es que esa baja de presupuesto, que no es mucha, se compensa porque ahora hay autoridades garantes en todos los poderes y en todos los entes constitucionales. Es decir, ahora hay una autoridad garante del Poder Ejecutivo, hay otra autoridad garante del Poder Judicial, del Poder Legislativo, en sus dos cámaras, del INE, de la Comisión de Derechos Humanos, de Pemex, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las universidades públicas del país, de la UNAM, por ejemplo, tendrán su autoridad garante, etcétera. Y a nivel local se va a replicar este mismo esquema en todos los casos. Entonces, en Jalisco también va a haber como 10 autoridades garantes. En lugar de haber una ITEI, ahora va a haber 10. Entonces, a lo mejor la que le corresponde al Ejecutivo puede que cueste menos o un poco menos que el ITEI, pero si sumamos todo lo que va a costar en cada entidad fundar o crear o fondear a una autoridad garante, pues definitivamente va a ser más costoso. Este argumento de que se hizo por ahorrar unos pesos, pues es relativamente falaz, ¿no? Ahora, ¿cuántos pesos se hubieran ahorrado con esto en caso de que realmente hubiera habido un ahorro? Suponiendo sin conceder, como decimos los abogados, que hubiera habido un ahorro. El ITEI le costaba a cada persona jalisciense, o le cuesta porque todavía sigue vivo hasta agosto de este año, 2025, el ITEI le cuesta a cada jalisciense 7 pesos al año. Al año. No sé qué alcances a comprarte con 7 pesos, pero eso es lo que te cuesta tener un instituto de transparencia en el Estado. Y a nivel nacional, adivinen qué, lo mismo. El INAI costaba a cada mexicano alrededor de 7, 8 pesos cuando mucho. En números cerrados, a cada jalisciense le costaban 15 pesos al año tener a un órgano nacional y a un órgano local de transparencia y además de protección de datos personales. Ojo, porque eso tampoco lo están estableciendo en las cifras. Transparencia para el Pueblo, la nueva autoridad garante, no ve protección de datos personales. Se tuvieron que crear nuevas áreas para, dentro de la Secretaría de ahora es Anticorrupción y Buen Gobierno, crearon nuevas áreas, direcciones generales para el tema de protección de datos personales, que no están contabilizando cuando dicen que hay ahorro, ¿no? Y a nivel local va a ser lo mismo, cada autoridad garante va a tener que ver por la protección de datos personales, o sea, van a tener que contratar gente que vea por estos temas, porque hay que recordar una cosa muy importante que también a veces se nos olvida con tanta demagogia. Los derechos cuestan. El derecho que ustedes quieran cuesta. Si ustedes van a poner derecho a la salud en la Constitución, ese derecho, si realmente lo quieres tutelar, te va a costar. Si no lo quieres tutelar, pues va a quedar ahí como letra muerta, ¿no? Y no va a haber medicina, no va a haber camas, no va a haber hospitales. Pero si realmente lo quieres tutelar, te va a costar. Derecho al trabajo es lo mismo,
derecho, la misma libertad de expresión, pues tiene un costo. Cada derecho, cada garantía de derecho de tránsito, derecho a lo que quieran, tiene un costo. Derecho a la vivienda, por ejemplo, por supuesto que tiene un costo. El derecho a la información y el derecho a la protección de datos personales no son la excepción. Si queremos realmente protegerlos, van a tener un costo. Entonces, en síntesis, mi respuesta a esta pregunta es, sí hay riesgos. Primero, porque no se va a ahorrar nada de dinero, como falsamente se planteó. Y segundo, porque quien va a conocer ahora de las inconformidades ciudadanas van a ser estos 300 órganos garantes del país, que todos van a depender de la misma autoridad que te negó la información. Ejemplo, si la Presidencia de la República te niega información sobre un contrato, una factura, una obra, lo que sea, y tú no estás de acuerdo, te vas a tener que ir a Transparencia para el Pueblo, que depende de la propia persona que te negó la información. Entonces va a ser, y eso se va a replicar 300 veces en el país. Entonces va a ser muy difícil que no haya imparcialidad, ¿no? O sea, al final del día, pues por mucho que quieran ser objetivos, el conflicto de interés va a estar presente. Va a prevalecer. Claro, y muchas veces y seguramente va a prevalecer, ¿no? Y ni siquiera pensemos en que les den línea. Simplemente decir, le voy a requerir a mi jefa, o a mi jefe, el gobernador, o a mi jefe, el presidente municipal, o a mi jefa, la presidenta de la República, esta información que por alguna razón se rehusó a dar, ¿no? Entonces, aquí es donde el conflicto de interés y la falta de imparcialidad va a ser casi inevitable por diseño. Digo, no descarto que lleguen personas que se pongan la camiseta de la transparencia, pero por diseño esto es un retroceso. Es un retroceso porque ya no hay organismos constitucionales autónomos ajenos a, pues, estos poderes. Ok. Doctor, entonces, dentro de la justificación de motivos del Congreso, diríamos, de los legisladores, diríamos que hay una duplicidad de funciones. Lo argumentaron como que hubiera una duplicidad de funciones y en su momento especificaron, oye, si hay duplicidad de funciones, hay que minimizar el gasto y hay que generar esta nueva estructura. ¿Lo diríamos que es parte de ello? Ese fue el argumento, sí, efectivamente, esa fue la premisa. Dijeron, lo que hacen estos institutos de transparencia, pues lo puede hacer las contralorías, ¿no? Como si no fueran a requerir más gente para hacerlo. Como si las contralorías del país no estuvieran ya desbordadas de chamba. Y además, la gran mayoría de las contralorías del país ni siquiera tienen la estructura mínima para cumplir con sus funciones, las que de cajón les tocan por su propia esencia. Y ahora todavía darles más chamba, pues es evidente que o no la van a hacer, o la van a hacer mal, o la van a hacer lento, o todas, ¿no? O sea, definitivamente ahí va a haber un problema, porque, reitero, ¿no? Al final del día los derechos cuestan. Si quieren tutelar este derecho, pues le tienen que invertir en gente que realmente se ponga a hacer la talacha de revisar cada impugnación, cada inconformidad, cada recurso que se presente contra las respuestas, ¿no? Okay. Esa es la realidad. Dentro de lo que comentas, o sea, ¿en qué periodo fue el proceso de extinción de INAI? ¿Qué fecha fue? ¿Recuerdas? Sí, el INAI dejó de existir el 21 de marzo de este año. Ahora bien, sus homólogos a nivel estatal, ¿qué fecha tienen para poder concluir? Cada estado va variando. Hay muchos que ya concluyeron, ¿no? O sea, ahorita me acuerdo, por ejemplo, Michoacán ya no existe. ¿Qué otro? Hay varios, ya hay como 7 que no existen. Hidalgo creo que ya no existe, etcétera. Y hay otros que ya estamos en el proceso. Por ejemplo, en Jalisco ya se aprobó la reforma constitucional que no se extingue. En la Constitución el ITEI ya no existe. Y ahorita lo que está en proceso es las leyes secundarias. En cuanto se aprueben estas leyes secundarias y se publiquen, automáticamente deja de existir el ITEI. Hay estados como Colima que ya están en este proceso, de que ya está la reforma aprobada, están esperando la ley secundaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final del día, yo supongo que a más tardar en diciembre, el 31 de diciembre de este año, probablemente ya no exista ningún instituto de transparencia, o si acaso 2 o 3 trasnochados que sigan sin aprobar su reforma, pero a más tardar, digámoslo así, en 6 meses yo creo que ya no va a existir ningún instituto. Ok, comentaste algo altamente sensible, la protección de datos. Ahora ven, ¿qué riesgo tiene? ¿Sí? Fíjate que yo creo que el riesgo a la protección de datos personales es todavía mayor que el de la transparencia. Primero, pues porque no hay un órgano especializado. Al menos para transparencia crearon Transparencia para el Pueblo y solo para temas del Ejecutivo. Pero para la protección de datos personales, que además es obligatoria
para que nos proteja de cualquier entidad pública o persona privada, ya sea física o jurídica o moral. Entonces, estamos hablando de más de 120, casi 130 millones de personas mexicanas con datos personales, obviamente todos somos titulares de datos personales, que van a quedar, protegidas por una dirección de un área así, con no sé cuántas personas sean, pero tengo entendido que pocas, muy pocas comparadas con las que tenía el INAI. Entonces, a mí me parece que sí vamos a quedar muy, pero muy expuestos a la protección de datos personales. Además, hay otro tema importante sobre la materia. Las leyes que expidieron a raíz de esta reforma constitucional, en lugar de hacerlas de avanzada, en lugar de crear una instancia especializada, una autoridad garante especializada en datos personales, se fueron por la salida más sencilla, pero también la que más nos deja desprotegidos y desprotegidas, que es la de crear una dirección dentro de la Secretaría de Administración. Esto pone en riesgo incluso que México sea expulsado de varios convenios y tratados internacionales, como el Convenio 108 o el TEMEC, donde México como país nos comprometimos a tener agencias especializadas en protección de datos personales, como la Agencia Española de Protección de Datos Personales, y en cada país. Aquí quien hacía esa función de agencia de protección de datos era el INAI. Desapareces al INAI y no creas nada medianamente autónomo parecido, sino que se te hace fácil crear una dirección. Entonces, hasta en ese riesgo estamos, de que México sea expulsado de tratados internacionales, y eso va a ser un impacto directo a nuestra economía como país, porque si te expulsan del Convenio 108, se te van a limitar las posibilidades de hacer negocios, por ejemplo, con toda Europa. Si te expulsan del TEMEC, ni se diga, ¿no? Y ahorita con los amenazas de aranceles y demás, o sea, estamos en una situación delicada como para todavía haber tomado la decisión de dejar los datos personales prácticamente en el olvido, o sea, el derecho prácticamente en el limbo, en el olvido, en un escritorio de una oficina. Doctor, comentas de una dirección. Llama mucho la atención la complejidad, lo diríamos, o lo riesgoso que es manejar los datos personales. Ahora bien, ¿a qué dirección podría pertenecer o cómo lo tienen direccionado actualmente para ver o para irnos preparando, ¿no? ¿Sí? Hay dos direcciones, una de sector público, otra sector privado, dentro de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Así como hay una dirección de, no sé, por ejemplo, de auditoría o dirección de fiscalización, crearon una dirección de protección de datos personales, sector público y protección privado. Y desconozco exactamente el número de personas que hay, pero deben ser mucho menos que las que ven el INAI. Entonces, estas direcciones asumen una responsabilidad gigantesca de protegernos a 130 millones de mexicanas y mexicanos de entidades, empresas como bancos, empresas como plataformas digitales, redes sociales, compañías aseguradoras, hospitales, etc., etc. Todas estas empresas que manejan datos personales nuestros tan sensibles que los pueden explotar de muchas maneras, algunas de ellas obviamente en nuestra contra, en nuestro perjuicio en muchas formas, y eso va a quedar en manos de muy pocas personas que además no van a tener autonomía. Por ejemplo, si el gobierno usa la CUR biométrica para fines electorales, todos los datos personales que va a implicar tener esta base de datos de CUR biométrica, ¿quién va a ser responsable de vigilar que no pase eso? El propio gobierno, la propia Secretaría de Anticorrupción. Si hackean a la Secretaría de Anticorrupción y se roban todos nuestros datos personales, toda nuestra CUR biométrica, incluido huellas digitales, incluido también el iris de nuestra retina, y con eso suplantan nuestra identidad, nos defraudan y nos dejan en la calle, ¿quién va a responder? Nadie. Y si presentamos una queja, ¿quién sería la entidad o autoridad responsable de castigar a quien no cuidó esa CUR biométrica? Pues la propia autoridad, la propia Secretaría de Anticorrupción sería quien tendría que castigar. Obviamente, pues es complicado que pues, entre ellos mismos, si todos son la misma autoridad, pues se puedan sancionar. Digo, por más rendición de cuentas horizontal que pueda haber, son la misma autoridad, no hay autonomía entre ellos, tienen la misma patrona para acabar pronto. Entonces, eso es lo el grave riesgo que tenemos en protección de datos personales. En materia de transparencia, el riesgo es de que pido un contrato para ver cuánto costó este aeropuerto y no me lo den. Bueno, pues me voy a quedar con la duda, a lo mejor hubo desfalco, a lo mejor saquearon, ¿no?, las arcas públicas, claro, y con
compraron a sobreprecio hasta la última pluma que opera en ese aeropuerto y no lo voy a poder demostrar. Pero no va a pasar de ahí, pues. En cambio, si me roban o si se roban todos mis datos personales en posesión de las autoridades y en base a eso suplantan mi identidad y me dejan en la calle, ahí sí me va a pegar muchísimo más fuerte. Sí, claro. No, prácticamente ya aquí sería, le pega a los ciudadanos de a pie, lo diríamos de esta manera. Entonces, todas aquellas llamadas telefónicas que nos hacen los bancos de manera masiva para ofertarnos tarjetas de crédito, ¿quiere decir que alguien no realizó su trabajo? Es probable. O sea, si el banco compró una base de datos en el mercado negro para poder ofertar sus servicios, o cualquier, digamos, banco, lo que sea. Miren, les voy a platicar una anécdota. El otro día, el año pasado, recibí una llamada. No voy a decir el nombre de la funeraria, pero me hablaron de una funeraria para ofrecerme sus servicios. Me dijeron, no, oiga, pero me llamaron por mi nombre. El señor Salvador Romero Espinosa, sí, a sus órdenes, ¿quién lo busca? Hablamos tal funeraria, muy famosa aquí en Jalisco, no sé si en todo México. Tenemos una promoción especial para ofrecerle. Mire, si usted contrata ahorita, se va a ahorrar hasta el 80% de lo que cuestan nuestros servicios si ya sucede la desgracia y pues obviamente ahí se supereleva, pues cuídese usted, cuida a su familia, no ya dejé que hablar. Y ya le dije, muchas gracias por la información, nada más tengo 2 dudas. La primera, ¿cómo conseguiste mis datos personales? ¿Quién te los dio? Y entonces ya nada más se quedó así la persona de la llamada. No, bueno, pues es que aquí me pasó una lista con nombres y números telefónicos. Pero no, bueno, es que es mi duda. El nombre, dime el nombre de la persona que te lo dio y quién te paga a ti. O sea, ¿tú para quién trabajas? ¿No? Esa es mi segunda duda. ¿A ti quién te paga? ¿No? O sea, ¿eres prestador de servicios profesionales o estás en una nómina? ¿Es outsource o quién te paga? ¿La empresa de la que me estás hablando? No, es que esa información yo no. Le dije, bueno, entonces dime a dónde me puedo quejar, dame un número telefónico porque me puedo quejar, ¿no? No, es que no tengo autorizado esa información. Bueno, yo ya tengo el número del que me hablaste, yo con esto ya pude iniciar una investigación y me gustaría. Lo más importante, y eso sí quiero que me lo dejes muy en claro ahorita en esta llamada, asegúrame que no fue mi doctor el que te dio mi nombre y mi teléfono, porque tú sí me preocuparía, le dije. Ahí sí me asustaría, a lo mejor claro. Me vendes. No, ya medio entre que se ríe y que ya no te da nervioso. Le dije, mira, yo sé que estás trabajando, no es tu culpa, ya tengo tu teléfono, ya tengo el teléfono, y ya, acabó la llamada. La verdad, pues sí tomé nota de todo y al final ya no hice mi queja ante el INAI ni nada, porque tenía muchísimo trabajo en ese momento de la llamada como para proceder. Otro ejemplo, me hablan para venderme un paquete de vacaciones promocionales. Igual, pues lo mismo, ¿quién te dio mi teléfono? ¿No? Y no, pues no, es que no puedo decir, no sé qué, pero venga y le regalamos 3 noches en la playa. Y le dije, es que no confío en ti porque pues no me estás diciendo cómo tienes mi datos, cómo sabes mi nombre y mi teléfono. Es muy delicado lo que estás haciendo. O sea, si puedes, podría incluso, si no es legal esto, meterte a ti en un problema en lo personal. No, señor, es que no. Bueno. Tercer ejemplo, muy rápido, fue cuando me llamaron de Coppel para cobrarme una deuda a nombre de otra persona, ¿no? No mi nombre. Oiga, Juan Pérez, la deuda y la deuda, yo no soy. Entonces, tuve que pelearme y ahí sí ejercí mi derecho. Le mandé una carta a Coppel, le mandé mi estado de cuenta telefónico con mi número, a mi nombre, mi identificación, y a los 5 días me contestaron, se da de baja nuestra base de datos y ya no me volvieron a hablar. O sea, son formas en que podemos ejercer este derecho a la protección de datos personales. Pero ahora sin un INAI, sin una instancia autónoma constitucionalmente y fortalecida. A ver, ¿qué diferencia una instancia autónoma y una dirección? Una instancia autónoma eran 7 comisionadas y comisionados. Los nombraban por 7 años, si mal no recuerdo. No los pueden correr nadie. Nadie los puede correr a menos que cometan un delito, una falta administrativa grave y hay un juicio político. O sea, en cambio, a la titular de la Transparencia para el Pueblo, o a los directores de estas áreas de la Contraloría, de la Secretaría de la Anticorrupción y Buen Gobierno, toman una decisión que a alguien no le guste y al día siguiente están fuera. No son autónomos, son empleados, son
servidores públicos que dependen jerárquicamente de como 5 personas arriba, a diferencia de comisiones y comisionados que no dependíamos de nadie. Y eso te da mucha más flexibilidad para razonar tu voto y decidir, pues en teoría, siempre a favor de la persona, del derecho humano. Entonces, ahorita que ya el que toma la decisión, además antes, todas estas decisiones, todas estas controversias, se tomaban en una sesión pública, Sí, claro. que se transmitía en vivo, debatían, dejaban el voto particular, dejaban la resolución, la sociedad podía fiscalizar el cómo le resolvían. Ahora todas estas decisiones se van a tomar a puerta cerrada en un escritorio. A ti ya nada más te van a notificar tu sentencia, tu resolución, a favor o en contra. No te vas a enterar, porque es unipersonal. Listo. Eso Claro. va a ser en datos y va a ser en transparencia. Que antes era colegiado, 7 comisiones, comisionados, abierto, todos los debates abiertos. Ahora va a ser a puerta cerrada en un escritorio, unipersonal la decisión cuando tú impugnes o te quejes de algo. Eso se va a repetir en los 300, perdón, en vez de 33 va a haber más de 300. Todo va a ser ya a puerta cerrada, de espalda a la ciudadanía. Prácticamente va a prevalecer la discrecionalidad y el conflicto de intereses. Lo diríamos de esta manera. Desgraciadamente fue ahí la cuestión del cambio. Ahora bien, ¿cuál será el nuevo procedimiento para acceder a la información pública? Mira, de alguna forma ya lo dejamos entrever. El procedimiento en sí no va a cambiar mucho, pero sí hay una gran diferencia. Primera diferencia, bueno, una de fondo y una de forma. La primera gran diferencia ya la comentamos. La primera gran diferencia es que si tú no estás de acuerdo con lo que te respondieron cuando solicitaste información y te inconformas, quien te va a resolver es la misma autoridad. ¿Ok? Esa es la primera gran diferencia que tiene este nuevo modelo. Igual, los días, los plazos van a ser parecidos, las plataformas donde puedes impugnar o puedes solicitar información van a ser parecidas, pero lo que cambia así de fondo es que la autoridad garante que te resuelve va a ser la misma que te contestó. Digo, yo ahorita acabo de hacer el experimento ante el INE, solicité información al INE, me la negaron y presenté mi recurso y me va a resolver el propio órgano de control del INE en una dirección, no sé si es nueva o supongo que sí, pero donde ellos van a resolver todo. Porque además otro tema, los partidos políticos, los sindicatos, fideicomisos que eran autoridades para efectos de transparencia directas, tú ibas con el partido político y le soltabas la información y ahora todo va a ser a través del INE. O en los sindicatos va a ser a través del Tribunal de Arbitraje, que es otra autoridad garante diferente. Entonces, se pulverizó. Ahora, aparte, antes teníamos un Sistema Nacional de Transparencia que teníamos criterios que tratábamos de homologar para que en todos los estados fuera lo mismo. Ahora, en lugar de 32 entidades más la nacional, va a haber 300, cada una con su criterio. Y a lo mejor para una en Chiapas es una cosa y para otra, en el mismo Chiapas puede ser diferente, o en Ciudad de México, en Yucatán, donde sea. Entonces sí va a haber ahí un tema de pulverización de la tutela de estos derechos. Y el segundo gran cambio, que también es muy importante, antes, si a nivel local te negaban la información, ibas ante el Instituto de Transparencia local, por ejemplo, en este caso el ITEI, que era autónomo, pero igual podía confirmar la respuesta y tú podías no estar de acuerdo en que se te negara esa información. Con apretar un botón y sin expresar ningún agravio desde la Plataforma Nacional de Transparencia, te ibas a un recurso de inconformidad, una segunda instancia administrativa que no implicaba nada, ni identificarse ni nada, solamente un correo electrónico y apretar un botón, era todo. No necesitabas ni siquiera señalar un agravio. Y se iba al INAI, y el INAI nos podía revocar la resolución. Entonces, también las autoridades locales, los institutos garantes, locales, pues tenían este límite de que sus resoluciones, pues si se salían del huacal, pues iban a ser muy fácilmente revocadas. Ahora no. Ahora Transparencia para el Pueblo solo conocerá de aquellos recursos donde estén involucrados directamente el ejercicio de recursos públicos, ¿no? Entonces, federales. Entonces, primero, para que el ciudadano sepa si hubo o no recurso federal, va a ser un problema. Pero segundo, la gran mayoría, pues seguramente no. O sea, la mayoría de las solicitudes tienen que ver con cuestiones del día a día que la sociedad quiere saber, porque no se ha bacheado esta calle, porque no hay alumbrado público en esta calle, o sea, no tiene que ver con que si se ejerció o no un recurso federal. Entonces, ya no va a tener la opción administrativa. Si el ciudadano o ciudadana de a pie
no está de acuerdo con la respuesta, la ley prevé una supuestamente gran salida, porque hasta lo anunciaron con bombo y platillo cuando se presentó esta reforma. Se crearon tribunales especializados en materia de transparencia en el Poder Judicial de la Federación, que se acaba de renovar con un proceso electoral. Bueno, estos tribunales electorales, especializados en materia de transparencia y protección de datos personales, actualmente no crearon, pues no tienen dinero. Lo que hicieron fue, el Consejo de la Judicatura dijo, bueno, de acuerdo a un análisis que hice de la carga laboral del país, los tribunales especializados van a ser todos los de Aguascalientes. Entonces ahora, todos los de Aguascalientes van a conocer cualquier impugnación, pero además va a ser vía amparo. Un amparo es muy complejo. Un amparo no es apretar un botón. Un amparo es necesariamente ir con un abogado a que te ayude. A menos de que... Incluso yo conozco abogados que no saben hacer amparos, que no es su rama, ¿no? Entonces, si no es tu rama, ni siquiera como abogado lo sabes hacer. Ahora un ciudadano a pie, pues menos. Entonces, esto va a judicializar el acceso a la información. Y una judicialización es costosa, necesitas pagar honorarios, necesitas ir, si no vives en Aguascalientes, a revisar tu expediente, o si quieres hacer un alegato de oídas, y además vas a necesitar esperar mucho más tiempo de lo que esperabas con el INAI. El INAI te puede resolver a lo mejor en 3 meses, 6 meses, lo que tardamos nosotros, aquí en Jalisco aproximadamente. Un juicio de amparo, ahí hay casos que duran 2 o 3 años, ¿no? Entonces, y hay que ver cómo funciona el nuevo Poder Judicial con personas electas, ¿no? Que digo, no descarto que haya buenos perfiles, pero a lo mejor hay muchos que ni siquiera todavía le hallan bien el tema de hacer una resolución. Entonces, se va a judicializar, va a costar más y va a tardar más. Entonces, ya para cuando te entreguen el contrato que pediste, a lo mejor, pues ya ni está el alcalde en turno, a lo mejor ya es otro presidente o presidenta municipal o del país o gobernador, lo que sea, ¿no? Pues, porque esto es a lo que se le está apostando, a la judicialización, y eso va a inhibir a muchísimos ciudadanos a ejercer este derecho. Eso es lo verdaderamente grave. Si se deja de ejercer un derecho, los derechos son como los músculos, ¿no? Si no los usas, se atrofian. Y el hecho de que te pongan tantos candados y que la gente se aleje de este derecho va a favorecer la corrupción, la opacidad y el que cada vez haya pues, menos transparencia en el país. Oye, doctor, con la finalidad de no judicializar o no realizar procedimientos legales en contra de aquel que no cumplió las funciones, en este caso de darte la información que requería, nada más se me viene a la mente, ¿también aplica mecanismos alternos o en este caso no aplicaría? La Ley de Transparencia de Jalisco, la vigente, sí prevé una etapa conciliatoria. Y lo mismo la Ley de Protección de Datos a nivel federal. Sí prevén etapas conciliatorias. Pero ¿qué pasa en la práctica con las etapas conciliatorias? Que pueden violentar uno de los principios del derecho a la información, que es el de anonimidad, ¿no? Entonces, a la hora de que ya quieres una conciliación, pues se puede perder, ¿no? No hay así como que una manera 100% de garantizar. Eso fue nuestro gran problema. Por eso aquí prácticamente, a mí de 21,000 expedientes que me tocó tramitar, tuve conciliación en menos de 20, yo creo. O sea, el 0.01%. Pero precisamente por eso, porque se rompe con el anonimato, ¿no? A la hora que yo digo, oye, ¿quieres conciliar? Y el ciudadano dice que sí, pues tendría que tener un sistema y el ciudadano se va a sentir desconfiado, ¿no? De que a lo mejor te digo, no abras tu cámara, pero ¿qué tal si por mi propia voz me reconocen? O sea, sí es muy complicado el tema de los mecanismos de solución de conflictos. A nivel de datos personales, ese sí es más común y es más útil, sobre todo en posesión de particulares, porque ahí sí el titular de los datos no está en el anonimato, ¿no? Desde el principio se identifica. Soy fulano de tal y quiero proteger mis datos porque tal empresa los está usando. Muy bien, ¿verdad? Entonces, ahí ya no hay bronca con la audiencia de conciliación. Donde tuvimos un problema con el INAI, en este tipo de audiencias, bueno, desde mi punto de vista problema, es que el INAI sí se rehusaba a que en la conciliación hubiera un acuerdo patrimonial de que una indemnización, ¿no? El INAI decía, no, o sea, aquí es para, le proteges o no el derecho, le bajas o nada, pero entonces a veces decía el que había violado, decía, ¿sabes qué?
te indemnizo, no sé, te doy 50,000 pesos y ahí quien muera todo. Y el INAI a veces como que batallaba con eso porque como decía, es que la ley no prevé una indemnización. La ley prevé multas, pero las multas son para la federación. Claro, O sea, claro. es uno de los graves problemas de la protección de datos personales en México, es que a ti te pueden pisotear tus datos personales, así aplastarlos todos, y tú vas y te quejas al INAI, al entonces INAI, ahora Secretaría de Anticorrupción, y lo que puedes ganar es que multen a esa empresa con millones, ¿eh? Hay una multa, hace 10 años se multó a Banorte, por ejemplo, con 50 o más, 50 millones de pesos. Sí, pero la persona a la que le aplastaron sus derechos de esos 50 millones no vio ni un centavo. Entonces, ese es un problema en la protección de datos personales. Te sirve para, en todo caso, ya tener que iniciar un juicio por daño moral y echarte otra bronca. Mucho hubiera servido que ahora que hubo esta reforma hubieran abierto la puerta a una indemnización en sede administrativa para el titular de datos personales, pero no la abrieron, entonces sigue habiendo ahí una laguna. La verdad que complejo, ¿verdad? Qué complejo porque prácticamente el ciudadano que es el dañado, pues no tiene ningún pago por la cuestión de la afectación, no nada más lo diríamos moral, sino económica, o sea, todo lo que conlleva, ¿no? Sí, tendría que judicializarse el tema y eso estamos hablando de pleito de años, ¿no? Si quiero una indemnización porque tengo que acreditar un daño moral y además aquí en México el daño moral sigue estando muy en pañales, o sea, a diferencia de otros países de Europa o aquí nuestros vecinos Estados Unidos y Canadá, donde el daño moral sí está muy bien, digamos, tutelado, no, aquí en México, oye, te dañaron psicológicamente, sí, a ver, tráeme las facturas del psicólogo y esas que te las paguen. No, pues el daño moral no son 6 consultas, sí, no son 6,000 pesos, el daño moral es muchísimo más que eso. Pero bueno, en materia de datos personales puede haber afectaciones muy graves a tu honor incluso, que son difíciles de cuantificar. Ahora bien, doctor, para todos los ciudadanos, pues, ¿qué instancia conocerán ahora la controversia por la negativa de la información pública, que si en su momento era complejo, pues ahora siento que va a ser doblemente complejo? Sí, sí, mira, sin querer me adelanté un poco a la respuesta, pero justo decía, se crearon tribunales judiciales del Poder Judicial de la Federación especiales. Entonces se va a judicializar el tema y ese, pues para mí es un grave problema para la sociedad en general, porque van a tener que gastarle mucho para, si quieren llevar a una segunda instancia una solicitud de acceso a la información sobre algo pues relativamente sencillo de conseguir hoy en día, o bueno, antes de que desapareciera el INAI, y ahora va a ser muy complejo, porque insisto, además todo se va a ir para Aguascalientes. Ok. ¿Existe algún ahorro realmente con estos nuevos modelos? ¿O lo ves lo platicaste y lo comentaste, ¿no? Que dentro de la justificación de motivos por parte de los legisladores era duplicidad, sí, era a sobreprecio, lo diríamos, cantidades excesivas que se estaban gastando en transparencia. Ahora que lo comentas, estos 14, 15 pesos por ciudadano en el estado de Jalisco, adicionalmente con la federación, pues en lo particular no es nada representativo. Ahora bien, ¿realmente hay un ahorro en ello? Mira, yo creo que la respuesta corta es no. Obviamente tenemos que esperar 1, 2, 3 años a que veamos bien cuánto va a costar cada una de estas autoridades garantes y qué estructura van a tener y cuánto van a gastar. Mi perspectiva es que no va a haber ningún ahorro, al menos en materia de transparencia no lo va a haber. Y además reitero, pues es que no se trata de ahorrar. Si se trata de ahorrar, pues dejamos de comprar medicamentos oncológicos y dejamos de construir hospitales. Y pues sí, podemos ahorrar en muchas cosas. Pero, a ver, aquí hay algo bien importante que señalar. El derecho a la información y la transparencia son esenciales para el ejercicio de otros derechos que son importantísimos en una democracia, particularmente 2, libertad de expresión y libertad de prensa. No pueden existir estas 2 libertades sin estos 2 derechos, ¿no? El derecho a la información y la transparencia. Entonces, a lo mejor ustedes que nos escuchan nunca han presentado una solicitud de acceso a la información, nunca han hecho un recurso, nunca fueron al INAI o nunca fueron al ITEI. Y entonces dicen, pues a mí qué más me da que ahora en lugar de INAI haya transparencia para el pueblo, en lugar del ITEI es a la Contraloría Estatal. Si yo de todos modos esos derechos ni me sirven de nada, ni los he ejercido nunca, ni los conozco.
¿no? Para mí es lo mismo. Además, como decía López Obrador, desde que existen hay más actos de corrupción, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí es donde les quiero decir algo muy importante. Sepan o no sepan esto, prácticamente no hay día o semana, en el peor de los casos, en que no consuman ustedes el derecho a la información. Porque prácticamente todos los casos de corrupción, o la gran mayoría de los casos de corrupción, tuvieron de precedente alguna solicitud de información, algún tema de consulta de transparencia, algún tema de bla, 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 ¿no? El que cualquier persona pueda consultar la nómina y cruzar nombres y encontrar a lo mejor nombres de personas que no cumplen con el perfil del puesto, eso es vía transparencia, vía acceso a la información. Entonces, y así como ese ejemplo les puedo poner muchísimos, el que se haya descubierto la estafa maestra, la Casa Blanca, y el temas de corrupción de licitaciones, de obra pública, que no, etcétera, etcétera, es porque alguien tuvo acceso a información pública vía estos mecanismos. Y tú te enteraste de estos casos porque te has enterado de muchos y entonces te vuelves beneficiario de este derecho. Entonces, ¿te va a afectar de que no hay INAI y que no hay ITEI y que no hay Instituto de Transparencia del país? Probablemente sí, aunque nunca los hayas usado antes. ¿Por qué no ha habido un solo caso o el 90% de los casos de corrupción que no tengan una solicitud de acceso o una visita a un portal de transparencia previa? Doctor, ¿cómo podremos evaluar, o sea, dentro de tu perspectiva y de tus conocimientos amplios que tienes, transparencia y protección de datos personales, tú cómo puedes evaluar el trabajo realizado con INAI y obviamente su homólogo aquí en el estado de Jalisco, ITEI? ¿Fue productivo? ¿Realmente valió la pena? ¿O tú, en base a tu experiencia, crees que no se realizó buen trabajo? Mira, la verdad es que qué bueno que me preguntas esto porque lo dije en un foro en Zacatecas que estuve a finales del año pasado. Podemos tener miles de palabras y discursos y lo que sea. Al final, lo realmente tangible van a ser los números, ¿no? Los números. ¿Cuántas resoluciones que expedía el INAI, qué porcentaje de las resoluciones que expedía el INAI revocaban u ordenaban que se entregara más información? ¿Cuántas de las del ITEI? El ITEI, a ver, la autoridad puede entregar más información. Tú le pides a la autoridad un contrato y te lo niega. No quiero conocer el contrato de esas luminarias y te lo niega. Ok. El ciudadano inconforme presenta un recurso. Nada más tiene que apretar un botón y nos llega. No necesita ni siquiera poner un agravio. Con que apriete el botón, nosotros tenemos que estudiar todo lo que pidió y lo que le contestaron. Al momento de que nosotros resolvemos, podemos confirmar, ¿no? Lo que la autoridad dijo estuvo bien dicho y ni modo, ¿no? No tienes derecho a acceder a ese contrato. O podemos revocar. Pero además hay un punto intermedio, que es cuando la autoridad, ya que ve que se presentó el recurso y para evitar que la requieran y la exhiban, en su informe de autoridad de contestación al recurso, manda la información. Entonces eso deja sin materia el recurso, ¿no? Pues se presentó por esta solicitud. ¿No? Entonces, si nosotros sumamos los sobreseimientos más las revocaciones, tan solo en el ITEI, en los 9 años en que yo fui comisionado, aproximadamente el 50% de las veces que el ciudadano presentó un recurso recibió más información de la que había recibido. Más de la mitad de las veces, el ciudadano que presentaba un recurso ante nosotros acababa recibiendo más información, ya sea porque la misma autoridad se rendía y decía, no, ya, no quiero problemas, o porque se la requeríamos. Ese dato, por ejemplo, es el que nos va a servir para comparar en 1, 2, 3 años. Ya por ahí vi un titular en la portada del Universal hace unas semanas, donde señalaban que el 99% de los recursos que resuelve Transparencia para el Pueblo, la nueva entidad, son a favor del gobierno. El 99%, o sea, acá es el 50%, ahí es el 99%. Y con el INAI creo que andaban entre el 25 y el 30%, o sea, pasaron del 30% al 1% en 6 meses. O sea, creo que los números son muy fríos y esos no mienten, ¿no? Digamos, las palabras con adjetivos y todo, pues sí pueden ser muy bonitas, ahorro, austeridad, republicana y pero los números son los números, ¿no? Entonces yo creo que eso lo contesté yo en Zacatecas esta pregunta. Ahí están los números, que se haga la comparativa en 2, 3 años y ya veamos pues quién tenía la razón.
Ahora bien, doctor, híjoles, me agarraste suspirando, ¿no? O sea, realmente veo un oscuro trayecto, ¿no? En esto, todo esto que se sembró y que se estaba cosechando de manera gradual. Para mí, lo que es o era ya transparencia, para mí era una herramienta muy importante para el ciudadano y también para los enfoques de fiscalización, que es en lo que tu servidor está inmerso. Ahora bien, ¿qué pasará con el Sistema Nacional de Transparencia? Mira, el Sistema Nacional de Transparencia se convirtió en el Sistema Nacional de Acceso a la Información y en lugar de estar integrado por 33 institutos de transparencia y la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el INEGI, ahora va a estar integrado por las autoridades garantes. Entonces, de ser un sistema de 36 miembros, se va a convertir en un sistema de más de 300 miembros. Entonces, imagínense, si a veces era difícil que nos pusiéramos de acuerdo entre 36 entidades, para poner de acuerdo a 300 tan varipintas de todo el país, va a ser muy complicado que den los mismos resultados, la verdad. Más aparte va a haber subsistemas de transparencia donde van a estar los 2.500 municipios y esto va a ser una kermés, como no tienes una idea. Pero quiero también retomar el tema que acabo de decir de fiscalización. Esto es muy interesante porque uno de los incentivos que tienen las autoridades para que las estén dictaminando y auditando externamente, pues es también estar bien hacia la sociedad, ¿no? Porque pues como la sociedad también puede descargar sus estados financieros, o sea, yo no nada más es lo que te pueda decir la Auditoría Superior del Estado o de la Federación, también es lo que te pueda decir cualquier ciudadano, cualquier académico, cualquier investigador o cualquier medio de comunicación que pueda detectar ahí alguna irregularidad. Entonces, con esta nueva era de la transparencia, por decirlo así entre comillas, ¿no? Que yo también alguna vez la he llamado vamos a entrar a una reversión, una era quizá de opacidad, pues también se van a desincentivar las autoridades para dictaminarse. Pero bueno, si ya no voy a tener que estar entregando todo lo que me pidan los ciudadanos y la sociedad, pues ya para qué le gasto a lo mejor en dictaminarme, ¿no? Si ya no voy a tener ese tipo de presión y de fiscalización social que tenía antes. Entonces creo que también va a haber un posible retroceso en materia de fiscalización de las autoridades, porque van a perder, posiblemente, digo, ojalá que no, ojalá que haya autoridades responsables que diga yo voy a seguir demostrando que soy no solo transparente, sino muy claro en mis finanzas, pero también es más probable lo contrario, ¿no? Que digan, pues si ya no voy a tener tanta fiscalización social, pues ya no tengo tanto interés en gastar en prevención, ¿no? Bueno, doctor, ahora bien, ¿qué pasará con toda esta plataforma robusta, ¿sí? Nacional de Transparencia, con toda esta información que está cargada? ¿Cuántos años duró? Si me puedes ahí apoyar. Sí, claro, mira, la Plataforma Nacional de Transparencia tuvo un papá o mamá, o como prefieran ustedes, que se llamó Infomex. Infomex se generó hace 18 años, en el 2007, okay. Si mal no recuerdo, ya se puso en operación. Pero la Plataforma Nacional de Transparencia como tal nació a finales del 2015, principios del 2016, que ya se empezó a implementar derivado de la reforma constitucional de 2014. Entonces, digamos que tiene 10 años funcionando. Una de las preocupaciones que se tenían es que fuera a desaparecer con esta reforma. Afortunadamente, Transparencia para el Pueblo retomó la plataforma ante el reclamo social que hubo, decidieron no desaparecerla, pero ya no tienen la autoridad que se tenía antes para obligar a que todas las autoridades suban ahí la información, ¿no? O sea, entonces la plataforma va a seguir existiendo, pero si una autoridad no carga la información ahí y ustedes se quejan de eso, la propia autoridad les va a resolver. Ese es el problema con la Plataforma Nacional de Transparencia. Ok, reconozco que la salvaron, aplaudo ello, qué bueno, pero la bronca va a ser que, digamos que ahorita que haya instituto de transparencia o que había en todo el país, ya dejaron de haber, pues, pero en el modelo anterior, con sanciones, con amonestaciones, con multas, ahí medio la llevábamos para que la información estuviera ahí. Ahora que si alguien no sube información y un ciudadano se queja, ese mismo alguien va a ser quien diga si sí está o no. Eso creo que eventualmente la plataforma va a perder mucho de su poder que tiene actualmente. Y otro tema es que me preocupa, desaparecieron el portal del INAI, o sea, no lo dejaron ni como un acervo histórico en línea. Entonces,
todo lo que produjo el INAI en casi 3 años de existencia, pues todo lo tumbaron de un plumazo. O sea, decenas y decenas de publicaciones, miles y miles y miles de sentencias y resoluciones, precedentes, criterios, todo lo tumbaron, ¿no? Me recordó al Gran Hermano, dice, el que controla el presente controla el futuro y el que controla el presente controla el pasado, pues borraron el pasado. Entonces ya no quedó ese acervo pues tan importante. Entonces ahora, si queremos ver lo que medio a dónde habíamos llegado con el INAI, pues ahora hay que pedir y requerir y a lo mejor acabar en Aguascalientes en un amparo para que nos den algo que estaba en línea hace 3 meses. Doctor, ahora bien, señalaste varias veces el estado de Aguascalientes, el estado vecino. ¿Por qué dárselo a ellos? ¿Cuál es la justificación? Bueno, el dictamen está muy escueto. La verdad, el dictamen donde decidieron hacerlo está muy escueto. Y el único argumento es que hicieron un análisis de la carga laboral de todos los tribunales del país y decidieron pues, que en Aguascalientes era donde había menos carga laboral en sus juzgados de distrito y tribunales colegiados. Ojo, el 1 de septiembre, que está, pues bueno, cuando vean esto probablemente ya estemos en septiembre, entra un nuevo Poder Judicial de la Federación, desaparece el Consejo de la Judicatura, que fue el que le asignó a Aguascalientes esta responsabilidad. A lo mejor cambian la determinación y a lo mejor lo mandan a Ciudad de México, lo mandan a otro lado. Pero ahorita la decisión del Consejo de la Judicatura en junio fue que fuera Aguascalientes quien conociera todos los recursos y todos los juicios y todos los amparos en materia de transparencia, derecho a la información y protección de datos personales. Entonces, insisto, pues esto al final va a complicar la vida. Y aunque fueran los de aquí de Guadalajara, o sea, el puro hecho que tú tengas que presentar un amparo ya te complica la vida sí o sí. Claro, claro. Qué difícil vivir sin contrapesos, ¿no? En estos niveles. Pues muchísimas gracias, doctor, por tu valiosa participación, colaboración con la región Centro-Occidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Te puedo hacer un último cuestionamiento. Por ¿sale? supuesto, o sea, por supuesto. Considero que todavía tenemos tiempo. Ahora bien, concluiste como comisionado. ¿Qué sigue para ti profesionalmente? Porque podemos ver, palpar, escuchar tu especialidad en la cuestión de transparencia y de datos personales. ¿Qué sigue para ti, doctor? Muchas gracias. Mira, yo pienso que esta reforma, que, bueno, al menos desde el punto de vista del diseño normativo es un retroceso, igual y da muy buenos resultados porque la gente que llega con una camisa de transparencia bien puesta, pero va a ser gracias a su voluntad, no al el diseño normativo en el que está fundándose, porque estos cimientos son muy débiles. Precisamente la desaparición de los 33 institutos de transparencia del país va a dejar lagunas que hay que cubrir, tanto para el sector privado, la sociedad en general, como para las propias autoridades. Entonces, en mi opinión, y yo ahí es donde le quisiera apostar, yo creo que hay pues digamos, una área de oportunidad para brindar servicios relacionados con que la sociedad tenga la información pública en sus manos, ayudar a que la sociedad la tenga en cualquiera de sus ámbitos y también ayudar a las autoridades y a los servidores públicos que las integran a que cumplan con sus obligaciones de transparencia, a asesorarlos, a capacitarlos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que en ambos sectores de la sociedad, el público y el privado, en ambos va a haber un área de oportunidad para que personas que podemos conocer este tema un poco más que los demás, digámoslo así, y que llevamos pues ya prácticamente 20 años metidos en estos temas, pues podamos aportar nuestro granito de arena desde el sector privado con la consultoría, la capacitación, etcétera. Entonces, de mi parte, pues le voy a apostar a eso, a que la sociedad siga siendo transparente, pero ahora en base a consultorías y asesorías desde, pues, digamos, mi propio despacho. Y como lo mencionamos al principio, traemos ahí un proyecto en puerta muy importante de la mano de la excomisionada presidenta de Veracruz, Yoli García Álvarez, quien además pues, fue víctima de ser tan transparente cuando fue comisionada, al grado que por una venganza política pues acabó 3 años y medio en la cárcel en Veracruz, ¿no? Debido a sus resoluciones. Entonces, pues, ¿quién mejor que ella que me acompañe con la camisa bien puesta en este tema de la nueva transparencia? Y pues ya estaremos dando a conocer pronto todos los detalles sobre este nuevo Instituto Mexicano de Transparencia. Muchísimas gracias, doctor Salvador Romero Espinosa, por tu valiosa participación. Quiero, antes de concluir, agradecer al contador público certificado, maestro también, Ulises Cid,
presidente del Consejo Directivo de aquí del Colegio de Contadores de Guadalajara, por facilitarnos, apoyarnos en hacer estas grabaciones, y adicionalmente al presidente de la región Centro-Occidente, el contador público certificado Mario Pérez Sapián, que pues prácticamente está por concluir su administración. Nos vemos en el siguiente programa, su programa Mesa Gubernamental, región Centro-Occidente, que se grabará el 19 de septiembre en el hermoso estado de Colima. Muchísimas gracias, amigo. Saludos. Gracias. Y nos vemos en Colima. Y gracias a los contadores que mencionaste también por hacer esto posible. Gracias.